Buenas, ¿se escucha bien? ¿Hola? Creo que no, ahora sí. Ahora sí, buenas tardes, continuando con nuestra primera sesión del Seminario de Culturas Visuales, Mujeres, Creaciones y Representaciones del Museo Nacional de Arte. Queremos agradecer la participación de nuestros dos ponentes de esta tarde. Primero, quiero saludar a Óscar Manuel Córdoba Chávez. ¿Cómo estás, estimado Óscar? Y a Rosario Barahona Michel, que ha venido desde la Casa de la Libertad de Sucre. Bueno, en la mañana ya hemos tenido bastantes ponencias y un trabajo bastante arduo en el marco de nuestra primera mesa de representaciones e iconografía de la identidad de la mujer boliviana en la historia del país. Y vamos a continuar en esta mesa con dos ponencias. Primero, la ponencia presentada por Óscar Manuel Córdoba Sánchez, que tiene por título La Celda 21, el discurso fotográfico de la mujer indígena en la revista Semana Gráfica, 1933-1934. Y luego vamos a dar paso a Rosario Barahona Michel con la ponencia que tiene por título La Madre Patria, el análisis de una obra de la colección de la Casa de la Libertad. Para dar paso a la exposición de Óscar Manuel Córdoba Sánchez, voy a leer de manera breve su semblanza. Él es médico interno de la carrera de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, es coordinador general de Nexos Colectivo Cultural y Hemeroteca Paceña, colaborador en los periódicos como Cero Opinión, El Diario La Patria y Página 7, es miembro del Comité de Protección de Bienes Históricos y Patrimoniales del Hospital de Clínicas y colaborador e investigador en la Biblioteca Gonzalo Bedregal Iturre, además de ser miembro de la Asociación de Estudios Bolivianos. Muchas gracias, estimado Óscar, tienes el micrófono. La exposición dura 20 minutos, luego Rosario, y al finalizar las dos exposiciones vamos a abrir un espacio para preguntas. Tienes todo el micrófono, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas noches a todos y a todas. En esta ocasión yo voy a poder un poquito más entrarme en el discurso de la fotografía en una revista, ¿no? Es un tópico muy difícil de agarrarlo, pero vamos a comprender la situación, ¿no? Entonces, la celda 21 es un homenaje que quisiera que lo vamos a rescatar. En realidad es una celda que es de una mujer que ha sufrido una discriminación y más allá un estudio psicológico al estilo del Lombroso, ¿no? De que tenía las debilidades, capacidades inferiores y demás, ¿no? Así que quisiera que me memoricen esta celda 21 porque tiene mucha correlación con lo que voy a hablar a continuación. En primera instancia, el estudio se va a centrar en las revistas Semana Gráfica. Ustedes deben saber bien que una vez empezada la contienda bélica del Chaco entre Bolivia y Paraguay, una de las situaciones más importantes para la sociedad civil era informar a partir de una estratificación social por medio de los periódicos. Tanto los periódicos famosos como El Diario, La Razón, Última Hora, Universo, etc., eran siempre censurados. Incluso en algunos títulos se puede leer abajo, si ustedes pueden revisar en las hemerotecas, que dice esto fue verificado por la censura policial, ¿no? Entonces era un poco más difícil de dar a conocer la situación cronológica de estos de los soldados y oficiales que participaban allá en el teatro de operaciones, ¿no? Y la Semana Gráfica nace con esa intención de no solamente acomodar el discurso de la cronología de los hechos, sino a reunir a varios escritores, ilustradores y fotógrafos anónimos en su mayoría para poder promover la imagen que se daba dentro de Bolivia y en la contienda del sudeste, ¿no? Entonces, básicamente, como su nombre indica, un semanario gráfico que se podía promover fotografías de cualquier índole. Y uno de los aspectos más interesantes con relación a promover el valor de la mujer y su ímpetu de colaborar y a no ser un sujeto pasivo, sino un sujeto activo, como crear ligas, sociedades de beneficencia, la Liga de las Señoras Católicas y demás. La Semana Gráfica promovía también estos circuitos a través de la fotografía, pero, aquí está el pero, siempre en su mayoría de todas las revistas, de los 81 números que pude revisar, mayormente el 80% eran fotografías estratificadas, es decir, del discurso de fotografías de damas de la clase media alta, ¿no? Este es un ejemplo que podemos ver en el Festival de Arte de la Semana Gráfica del primer número, y es muy interesante que aquí pueden decirme que me olvidé de colocar el nombre del fotógrafo, pero no, mayormente las fotografías de la revista tenían fotografías anónimas. No se colocaba con otras revistas anteriormente publicadas o posteriormente a la Guerra del Chaco tenían el nombre, ¿no?
Entonces esa situación también hacía que colaboradores externos a las revistas publicaban y mandaban fotografías de toda la sociedad civil del país, ¿no? Ese es otro ejemplo donde también una parte del periodismo que hacía la Semana Gráfica era hacer entrevistas constantes a instituciones de beneficencia, tales como asilos, sociedades de huérfanos, iglesias, el caso del manicomio Pacheco, que han hecho hay una crónica muy linda, ¿no?, a partir de unos periodistas. Y aquí podemos ver la imagen de la directora del asilo Villegas, bueno, que se encuentra en la esquina de la Plaza Hora, que es Cristina Sáenz de Oliva, ¿no? Y esto es un discurso también que enarbolaba la labor de liderazgo en la mujer, ¿no? Pero seguimos en la condición de que estas fotografías siempre tenían un techo por encima de la clase media en el ámbito social, ¿no? En este caso también había portadas de la Semana Gráfica donde podía hacer homenaje a las damas voluntarias que se especializaban en la Cruz Roja Boliviana, porque no nos olvidemos que las enfermeras que iban en la primera línea al Chaco eran pocas, eran ínfimas. Entonces las madres, las viudas, las esposas, las hijas y tías y abuelas se trataban de tomar estos cursos aceleradísimos en la Cruz Roja de todos los establecimientos de las ciudades del país, ¿no? Entonces, un homenaje que hacía la Semana Gráfica era motivar ese discurso de que la mujer ya no era un sujeto de estudio tranquilo, sino también era un sujeto activo y de una capacidad de dar moral, es decir, de dar ante el soldado y oficial que estaba derrotado moralmente. Ellos tenían sus madrinas personales que convocaban y ellos les daban no solamente víveres y aseo personal, o sea, con decirles cepillos, ropa, frazadas, sino también darles ese apoyo moral a partir de cartas, ¿no? Que es otra línea de investigación que sería muy lindo que la puedan realizar, ¿no? Entonces voy a lo siguiente, ¿no? En esta fotografía no se puede ver bien, pero es un collage de fotos donde mi primera instauración para romper esa línea de estas fotografías de la sociedad civil altopuritana y la sociedad, por así decirlo, marginal, inicia en esto, ¿no? Esta primera parte la llamé lo popular y lo autóctono, que es decir, no se puede ver esta foto, pero básicamente da a entender que es una sociedad donde en la localidad de Coroico hubo una confraternización entre las señoras que vivían ahí, es decir, señoras de pollera, las cholas, y los oficiales de estos puestos fronterizos, ¿no? Y aquí hay una especie de, si pueden ver el extremo inferior izquierdo, hay una especie de fotografía de solo mujeres, ¿no? Entonces, trataba de la revista también motivar y sensibilizar a la población a la población no lectora, a que con solo estas imágenes pueda captar la atención a todo el público. Y es así que la revista constantemente, a partir de sus narradores y escritores como Carlos Medina Celis, Luis Sotomayor, Adolfo Tebet, etc., que promulgaron y hicieron un discurso de valorización del indio, ¿no? Buscar una sociedad civil unificada, ¿no? Y en esta siguiente imagen, bueno, es una ilustración más que todo, más que fotografía, se puede ver que en la portada ya de los siguientes números de la Semana Gráfica se puede ver estos tipos de simbologías aymaras, ¿no? Más autóctonas, ¿no? Que a principios de los primeros números de la revista estaban netamente las portadas dedicadas a oficiales o gráficos de oficiales, como el caso dañino de David Toro, ¿no? Que es un caso muy raro, que le hacía muchas halagos, ¿no? Se hacían entrevistas meramente a David Toro, pero constantemente avanzaba la cronología bélica. También se podía ver que la capacidad moral de los soldados y oficiales bolivianos se caía, porque no nos olvidemos que a partir de ese discurso derrotista que se creaba tanto en el gobierno a nivel político, económico y social, esta división lograba no mantener una unidad estática, ¿no? Sino ser una unidad estrafalariamente desordenada, ¿no? Entonces, en esta parte me gustaría que puedan ver esta foto. Es muy interesante, pero aquí pueden ver a todas las señoras de pollera. Y en el pie de foto pongo las mismas palabras que dice la saciabilidad en el pueblo. Esta es una fotografía que, me hubiera querido mostrar la fotografía entera, porque esta es una fotografía que está debajo de otra. Y encima de esta fotografía está una boda entre una pareja, que son los Urioste de Sucre. Y aquí abajo se muestra básicamente un colectivo femenino
aymara, es decir, un colectivo de Zaza, ¿no? Y hay una parte de toda esta leyenda que se inscribe en el pie de foto de esta fotografía que indica de que ellos son el fruto, estas señoritas, abro comillas, estas señoritas son el fruto de la Zaza a venir, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que había una interacción de conectar la sociedad popular, es decir, la clase media y clase media baja, con las sociedades civiles de clase media alta, ¿no? Entonces, ahí se puede ver un poquito más de las publicaciones que hacía la revista en plena guerra del Chaco, ¿no? Es muy difícil agolpar todo este sistema de ideas con este tipo de discursos fotográficos en la imagen, ¿no? En la siguiente ya voy a ir por el sentir de lo indígena y lo desconocido. ¿Por qué? Porque a medida que la revista Semana Gráfica publica fotografías de todos los paisajes del Chaco, ¿no? Incluso los pahuichis y demás, ¿no? Algunos fortines, empezaba a fotografiar a estas etnias del sudeste, ¿no? Aquí podemos ver la leyenda que dice India chiriguana moliendo maíz, ¿no? La Semana Gráfica, el año 1, número 3, ¿no? En ese sentido, hay varias fotografías como esta, igual que es una plana completa donde se hacía la descripción de la mujer de estas etnias chiriguanas, ¿no? Y hay una casualidad que encontré un discurso muy sintetizado, invisible. Si ustedes van a poder ver fotografías del área del occidente, mayormente son varones los que son fotografiados, ¿no? Entonces es muy común ver a varones, aymaras o comunidades indígenas liderados por los varones en el plano del centro, ¿no? Pero acá son más que todo fotografiadas las indígenas o estas tribus guaraníes, pero representadas más por mujeres, ¿no? Acá podemos ver una familia, ¿no? Donde el pie de página dice los futuros ciudadanos que conquistará Bolivia a la selva, ¿no? O sea, totalmente inclinando a que estas sociedades totalmente desconocidas para todo el público boliviano de ese momento tendrían que ser indexadas y, por así decirlo, nacionalizadas para poder ser parte de esta ciudadanía que trataba de ser, ¿no? Hasta ahora no se podía en ese momento tampoco ser, ¿no? Y aquí hay otra fotografía, ¿no? Son etnias, como dice la pie de página, etnias chiriguanas con oficiales bolivianos. Y se dan de cuenta, mayormente las fotografías de estas etnias o de estas etnias chiriguanas eran mujeres, ¿no? No había fotografías con los varones, con hombres, era muy raro. Entonces el discurso ya trataba de aglomerar ese motivo de madre patria, ¿no? En vez de conmemorar lo hegemónico en el varón, como es en las áreas occidentales, sino que acá se trataba de dogmatizar a que la mujer es la causa y fijación de un nuevo futuro para el país, ¿no? Entonces ya hemos visto en las primeras imágenes que la chola, cualquier tipo de sentido popular en cualquier ciudad, ejemplificaba el futuro de una raza. Y aquí muestran que también la nacionalización de estas etnias, lideradas por mujeres de estas comunidades, tenían que hacer parte de un sistema, de una sociedad civil a futuro, ¿no? Y esto estamos hablando en plena guerra, ¿no? O sea, se empezaba a descubrir estos sistemas etnológicos en una campaña bélica que, más allá de tener estas inquietudes de vista, también promovía estos aspectos, ¿no? Ahora me voy a lo siguiente. La Celda 21, el título de mi ponencia, es un honor a esta mujer. Es Polonia Méndez, es una dama de 18 años que en 1920 fue acusada de asesinato a su amante, por así decirlo, que era Fernando Granier. Lo malo de esta mujer fue condenada a sus 18 años, 4 años en el Panóptico aquí en San Pedro. Y hay una nota muy interesante que la revista hace bajo seudónimo del cronista, donde la Celda 21 era parte de ella, ¿no? Y se decía que esta joven era pues una chica letrada, ¿no? Leía, incluso la revista menciona que antiguos colaboradores con ella se hablaban mutuamente, le iban a visitar todo eso y le daban libros en vez de algunas flores. Ella quería libros, ¿no? Leía a Homero, a Dante, a Goethe, ¿no? O sea, era muy interesante, ¿no? Y sería bien a futuro si también se hace el discurso hegemónico sobre este caso, el crimen de Polonia Méndez. ¿Por qué? Porque Artur Poznanski, 3 años después, hace un estudio que se llama Impulsos Atávicos, el caso de Polonia Méndez. Y Poznanski agarra este caso de Polonia Méndez para decir que las mujeres son inferiores y son más tendentes a futuro a cometer un acto delictivo.
y demuestra así, incluso con las cronometrías de esos momentos, a que todas las mujeres que están en el panóptico, incluso las esposas del crimen de Jáuregui, de Alfredo Jáuregui, que fue un crimen político más que todo, incluidas ellas, y todas las mujeres del panóptico tenían alguna inclinación a la locura y posteriormente a futuro al asesinato y perversión. Y Poznański hace un discurso muy, como se dice, lombrosiano. César Lombroso manejó en el siglo XIX ese discurso para decir que la mujer es inferior al varón por las capacidades mentales, físicas e incluso sociales, ¿no? Que ella no podía convivir con hombres, que ella no podía leer un libro, que ella no podía manejar este discurso social que el hombre manejaba, ¿no? Y Poznański agarra este caso, ¿no? Y es así por el mismo hecho que hago es el tema de la celda 21, ¿no? Porque también estas otras mujeres que les voy a mostrar a continuación forman parte de este sistema de cadenas, de este sistema de varas metálicas, de las cuales el discurso se manejaba solo en ese lugar, ¿no? Y en el caso del ámbito criminal y la mujer, en este caso más que todo Aymara, la revista muestra un caso muy tétrico. En el año 1932, a finales en diciembre, ya llegando a la Navidad, pasa la primera instancia de la primera fase de la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, la revista empieza a publicar fotografías empieza a publicar crónicas rojas, ¿no? Hay una columna que se llama Crónicas Rojas. Y primeramente, un año después, reviso los otros números y muestran las hermanas Irustar, ¿no? Que eran autoras junto con uno de los esposos de las hermanas de un crimen hacia Petrona Choque. Está todo bien, podemos ver que el discurso no solo era del hombre a la mujer, el caso de los asesinatos, sino también era del caso de los predios, en este caso de envidias o de cualquier causa, ¿no? Y esto no fue lo más que resaltó, le llamó la atención a la revista y a toda la sociedad civil, en este caso paseña, sino fue esta imagen. Porque estas señoras de pollera, estas niñas de pollera, o estas cholas, han descuartizado a Petrona Choque. Y como podemos ver en la imagen, este caso fue tan censurado en ese momento que la fotografía que están viendo es la primera fotografía de un descuartizamiento y difundido en los medios de prensa nacional, ¿no? Bueno, no quise agrandarlo, ¿no? Para no crear susceptibilidades, ¿no? Pero al lado se puede mostrar también un cadáver que no tiene relación, ¿no? con el crimen, sino para apaciguar estos sistemas de sensibilidades en ese tiempo, ¿no? Este crimen ha sido muy seguido no solamente en la Semana Gráfica. Si bien la Semana Gráfica trataba de, por así decir, como la revista tenía la inducción de mostrar fotografías que le hacían inducir al lector a que se trataba de un crimen pormenorizado y que tenía que tener más raigambre con inclinaciones a lo que pasaba en el Chaco, este crimen fue totalmente ignorado. Hasta el día de hoy no hay una investigación que recopile los discursos que manejaban cada periódico, del caso de La Razón, más que todo con el caso del Diario o Última Hora, ¿no? Cómo manejaban el discurso con estas dos señoritas que han sido las causantes de este descuartizamiento, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la manera en cómo también la revista La Semana Gráfica manejaba este discurso. Manejaba tratar de dar menos cabida a estos crímenes hechos por mujeres aymaras, ¿no? Porque si ustedes pueden ver antes o durante la guerra del Chaco, los periódicos antes de 1935, podemos ver una infinidad de prontuarios o asesinatos que eran básicamente fotografiadas las mujeres, o como en este caso, el caso de María Isidora Vargas, que fue una traficante, más que todo de minerales, y eran tipificadas así con imagen, ¿no? Mientras que, y otros se preguntan, hay una redacción que Carlos Medinaceli hace en esta revista, en un número, y dice, ¿por qué no se hace lo mismo con estas damas de la alta aristocracia boliviana? ¿Por qué no se las muestra como se le está mostrando a esta sociedad tan débil y tan marginalizada, ¿no? Entonces también la revista no daba mucha teoría o mucha descripción con relación a un crimen de ellas. Si bien mostraba las fotos, la revista no mostraba el desenlace de estas, ¿no? Solo mostraba imágenes de a poco, ¿no? Entonces, con estos tres sistemas que hemos podido ver en estos minutos, ya nos quedan pocos, podemos ver que la mujer, bueno, esta fotografía al final, me encanta esta fotografía. Aquí recién se puede ver que Cablin, que fue uno de los grandes inductores de la Cámara en el país más allá de Cordero y Gismondi aquí en La Paz, podemos ver que el discurso de la fotografía en la mujer, tanto de comunidades alejadas o desconocidas del sudeste como las comunidades aymaras del occidente o quechuas
en la zona de Chuquisaco, Cochabamba, fueron solo para sensibilizar a la población y dar cuenta de esa imagen que no se quería ver, y querían invisibilizarlos y dar solamente el patriotismo o el civismo, o dar esas ínfulas de manifestaciones hacia solo soldados y no hacia las mujeres que tenían una gran espalda para sostener todo ese pesar que el soldado boliviano ha incurrido durante estos 3 años de guerra, ¿no? Entonces, acá como última imagen podemos ver una fotografía de 4, donde el pie de página indica notables estudios de interpretación indígena, ¿no? Y se puede ver cómo hay la intención de mostrar invisiblemente, mediante la fotografía, esta inserción de esas comunidades indígenas, y más aún de que la mujer aymara o de las comunidades alejadas y nuevas por descubrir en plena guerra fueron muy importantes para el desenlace y posteriormente la creación de un nuevo discurso sobre lo que es una nación, en este caso la nación boliviana, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Justamente es muy necesaria esa reflexión sobre la producción gráfica, ¿no? En este caso la revista Semanario Gráfico creo que ha sido uno de los elementos más importantes en la producción de las imágenes y representaciones de la mujer, ¿no? Bueno, vamos a dar el paso ahora a Rosario Barahona Michel. Primeramente queremos agradecer a Rosario, que ha venido desde Sucre, de la Casa de la Libertad. Vamos a leer de manera breve su semblanza. Ella es escritora, estudió narrativa en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la carrera de Historia en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y tiene una maestría de escritura creativa por la Universidad de Salamanca. En los últimos años ha publicado varios trabajos de investigación histórica, así como literarios. Sus temas de investigación se concentran en general en los procesos sociales y la vida cotidiana del siglo XVIII charqueño. Es autora de varios artículos de historia boliviana. Entre esos resalta de Asturias a La Plata, la vida y el entorno del doctor Joseph de Suero González y Andrade, de 2010, trabajo que dio pie a su novela histórica y en el fondo Tu ausencia, reeditada en el año 2022 por la editorial neoyorquina Pro Latina Press. Actualmente trabaja en la Biblioteca Histórica del Museo de la Casa de la Libertad de Sucre. Muchas gracias, Rosario, y tienes el micrófono. Y recordarles a los que nos siguen tanto por redes sociales como los que nos acompañan acá, luego de la presentación de Rosario vamos a abrir un espacio para las preguntas. Todo tuyo el micrófono, estimado. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre la imagen de la Madre Patria a partir de una obra del artista cochabambino José García Meza, titulada La Patria Doliente, ubicada actualmente en Casa de la Libertad. Bueno, voy leyendo rápidamente, ya que tenemos tan solo 20 minutos. A guisa de introducción, voy resumiendo un poco todo lo escrito para no alargarme mucho. A guisa de introducción, pues bien, si lanzamos la pregunta al universo, diremos, ¿qué es para ti la patria? Y a partir de ahí surgen urgentes, arduas y en estampida otras preguntas. ¿Es Bolivia una mujer? ¿Es Bolivia una madre? Someramente, no como lo hacen Javier Sanginés ni Javier Marías, interpretando imágenes, mi ponencia analiza la obra llamada La Patria o La Patria Doliente, como es llamada en su casa, el Museo Casa de la Libertad, en la actual Sala de Guerras, un espacio correspondiente a la nueva museografía iniciada en 2020 y terminada de implementarse en 2022. La pintura se encuentra en la segunda planta en un ambiente silencioso y en penumbras si las portezuelas de madera de las ventanas no están abiertas. Al frente, las altas copas de los árboles de la Plaza 25 de Mayo, meciéndose al viento, conocen muy bien a la Madre Patria. La Sala de Guerras conglomera 4 importantes guerras acaecidas en nuestro país: la Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra Federal y Guerra del Chaco.
Entre muchos otros elementos contiene pinturas, periódicos, la bandera de la heroína niña Genoveva Ríos, objetos tales como cantimploras, uniformes de soldados y hasta arena histórica de las playas del litoral perdido. José García Meza, el pintor y esteta de la madre patria. No es el padre de la madre patria, no. Al contrario, es la patria, la madre de todos los hombres y las mujeres, desde luego. José García Meza, artista cochabambino nacido en 1851, pintó la obra que ahora nos ocupa. Ya en 1899, casi al atardecer de su vida, pues murió en La Paz en 1904. Artista plástico, periodista y activo diplomático, se destacó por su labor de cónsul de Bolivia en Chile y posteriormente en Europa, habiendo sido nombrado embajador ante la Santa Sede. Hacia 1899 se encontraba García Meza viviendo en Sucre, quizá debido a su actividad política, ya que pertenecía al Partido Liberal. García Meza no se interesó por las nuevas estéticas de fines del siglo XIX, sino que siguió sus intuiciones artísticas sin aferrarse a temáticas del momento. Pintó escenas históricas sobre representaciones patrias y, en general, escenas diversas. Un ejemplo de aquellas escenas diversas, esta acaso de temática social, entre comillas, es la obra llamada La Niña y el Mendigo. La Niña y el Mendigo, fechada en 1901, resguardada en el Museo Casa de la Libertad en Sucre y expuesta en el actual nuevo auditorio. De grandes dimensiones, 1.90 de ancho por 2.70 de alto, el artista nos muestra una hermosa y bien ataviada niña decimonónica que está entregando una moneda al mendigo vestido a la usanza campesina boliviana. Puede haber sido su moneda regalo de domingo, su obra buena del día, o simplemente algo que aprendió en su casa o en el colegio religioso al que asiste y del que parece estar uniformada. Dar limosna como una acción cristiana es lo que el pintor quizá quiere enfatizar más. Con actitud resignada, el mendigo extiende el sombrero para recibir la anhelada moneda, que sumada a otras le permitirá quizá la comida del día. El campesino es anciano, no podrá ya trabajar en los campos ni hacer grandes esfuerzos, lo que le ha obligado a pedir limosna. ¿Por qué esta obra es tan grande? ¿Qué es lo que quiere decirnos el pintor? No es un paisaje citadino, ni mucho menos, sino uno rural. Quizá la niña es la hija de los hacendados. La figura de la hacienda, como sabemos, es muy conocida en Bolivia y sobre todo en el siglo XIX. Las amplias montañas y cielos nos expresan también el carácter de la ruralidad de las ciudades bolivianas, una circunstancia que se mantuvo así hasta bien entrado el siglo XX. Esta obra es, pues, la realidad boliviana captada por la profundidad de los ojos del artista. La diferencia abismal entre dos seres humanos, sin embargo, iguales. Y bueno, ahora ya entrando en materia, reflexionaremos un poco a partir de esta pintura, La Patria Doliente. Margarita Vila, en su artículo Arte y Alegoría Política, en el primer centenario de la República de Bolivia, trata el caso del revolucionario Pedro Domingo Murillo, los retratos, monumentos y otro tipo de alegorías que se crearon en 1925, cuando se festejó en grande el primer centenario de la nación. Así, vemos que las diversas publicaciones, por ejemplo, el lujoso libro Centenario de Bolivia, subvencionado por todo un comité de personalidades tales como diplomáticos, políticos, empresarios, intelectuales, etc., es un ejemplo de la exaltación de los héroes patrios y los principios republicanos, como lo narra precisamente Vila. Si bien ese libro fue publicado en 1925, esta dinámica de exaltación republicana permaneció, según Vila, hasta bien entrado el siglo XX. José García Meza no habría de esperar tanto, pues murió en 1904, constituyendo entonces en un pionero, se podría decir, de esta tendencia, entre comillas, tendencia artística,
propia de las repúblicas americanas, de la que Bolivia no fue la excepción. La Patria Doliente es una obra fechada en 1899, realizada al calor de la Guerra Federal, bajo el fuego de la Guerra Federal. Es un óleo de 135.5 de alto por 1.94 de ancho, donado oficialmente por la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre en 1988, según reza su ficha técnica, aunque es probable que la obra se encontrara en el museo desde mucho antes y que en 1988 su ingreso haya sido administrativamente oficial, como sucede en muchas de nuestras instituciones bolivianas. Eso es todo lo que se conoce sobre la historia acerca de cómo llegó el cuadro al museo. Será interesante investigar quién o quiénes efectuaron la donación. Como vemos, sobresalen las tonalidades tenues, delicadas como el gris y el violeta, y un amarillo tan suave que se asemeja a la tonalidad dorada del champán. Vemos una mujer en un día nublado que, cansada del camino, se detiene a descansar sobre unas piedras. Es la madre patria que, desde 1825 y aún antes, desde la Guerra de Independencia, ha sufrido las muertes de sus hijos. Según las autoras Pentimali y Marisabel Álvarez Plata, nuestro pintor se encontraba viviendo en Sucre en 1899, por lo que, y esto es ya de mi cosecha, la experiencia de vivir en Sucre le habría permitido empaparse de la realidad chuquisaqueña en medio de los desastres que significó la Guerra Federal para la región. La muerte de jóvenes sucrenses que habían marchado a Yoayo y Cosmini a defender su región, y la posterior pérdida de la sede de gobierno, que fue definitiva. No vamos a entrar en detalles, no porque no sea importante esta parte de nuestra historia boliviana, sino por solamente temas de tiempo. Bueno, por tanto, la Patria Doliente tenía muy buenas razones para llevar una procesión por dentro. Una procesión que se anota en su rostro y en su expresión toda. Es una mujer aún joven, a quien la guerra ha envejecido antes de tiempo. El gorro frigio que tradicionalmente habría representado a la madre patria en Francia corona la cabeza de la madre Bolivia, pues esto está íntimamente vinculado a los ideales republicanos: fraternidad, igualdad, libertad, etc. Es interesante ver que, pese a las circunstancias, Boliviana no ha claudicado en sus ideales y lleva bien puesto el gorro frigio. En actitud pensativa o dolida, su mano diestra sostiene su cabeza, que en lo simbólico podría estar sosteniendo, sin claudicar, aquellos ideales mencionados. Con la mano izquierda y en parte de su regazo, la tricolor boliviana descansa semi-extendida, como una cobija que la abrigará cuando arrecie el frío en aquel lugar descampado. En la parte inferior se nota la presencia de una especie de escudo que refulge con la luz solar. Es el Gran Cerro Rico. Histórica y simbólicamente, el escudo representa un artefacto de defensa y de sostén de la integridad del cuerpo, pues eso es lo que literalmente nos muestra el artista. El sostén de Bolivia, que había sido, que es en ese momento el Cerro Rico, se encuentra ahora alicaído, casi deslucido y en los suelos, pues tanta plata producida no ha servido para evitar las guerras y más bien las ha ocasionado. Las sandalias romanas de cordeles entrecruzados podrían significar un guiño al pasado. En particular, a mí me parece una mención importante al Imperio Romano como una idealización a sus leyes, pues no olvidemos que del derecho romano devienen todos los demás. Por lo tanto, son las leyes de origen romano con las cuales caminan los pueblos. Vemos ahí el simbolismo del calzado, los pueblos que caminan hacia su futuro, y de nuevo Bolivia no es pues la excepción. Pentimali y Álvarez Plata mencionan una hibridación del calzado. Si bien es romano, también es muy chuquisaqueño, pues la hebilla artesanal que resalta es propio de las actuales naciones indígenas del departamento de Chuquisaca, Quizá y Ampara. Por lo tanto, es muy probable que el pintor radicado entonces en Sucre se haya solidarizado, haya empatizado con aquella pequeña sociedad que lo había recibido
y con sus habitantes, de tal manera que personalizó a la madre patria con un toque, entre comillas, chuquisaqueño. Así, el vestido violeta de la madre patria se encuentra arrugado, no en andrajos, pero sí descolorido a causa de la maleza del camino, las espinas, las piedras, etc. Si bien en iconografía tradicionalmente se ha relacionado el color violeta a la amatista y en la representación de mártires cristianos, considero que también hay allí un arcano, un elemento místico que no puede pasar desapercibido, pues el violeta es el color de la transmutación. Hay un deseo, por tanto, de la madre patria por tornar las guerras en paz. Por último, y aunque muchas más cosas se podrían añadir, me referiré al rostro de la madre patria. No es de ninguna manera una mujer agraciada o que obedezca expresamente a los cánones de la belleza. Si bien el artista tuvo cuidado de pintarle una cabellera no precisamente corta, ya que desde la tradición bíblica el pelo largo representa el velo, la dignidad, la reputación de la mujer, etc., su rostro, o más bien la actitud de su rostro, nos lo revela todo. Si bien la procesión se lleva por dentro, su rostro no la esconde. La madre patria es una mujer hastiada de las ambiciones de sus hijos, que desembocan siempre en sangre. Lo sabemos porque tiene las guerras en su memoria, como se ve en la parte superior del cuadro. Soldados marchando a las guerras, matándose unos a otros. De fondo, un poco de esperanza, la naturaleza pródiga que, pese a la muerte, sugiere acaso un futuro próximo bañado de luz. Creo que la imagen de la patria como mujer interesó de gran manera al artista, ya que ese no fue el único cuadro que realizó, sino que existe otro de idéntica temática expuesto, si no estoy equivocada, en el Ministerio de Economía. Es este. No lo analizaremos a profundidad, pero podemos verlo por un momento. La madre patria, como ustedes ven, despojada de su gorro frigio, con el cabello muy corto y el rostro extremadamente varonil. Destaca la desnudez de su cuerpo, la liviandad de su atuendo, pues vemos una madre patria caminando a través de los amenos campos de guerra con tan solo sus enaguas, sin vestido alguno, llevando como una carga el peso excesivo que significa la nación. A sus pies, descalzos y exentos ya de sandalias romanas, se encuentra caído un soldado, su arma, que es todo lo que él tiene, arrojada a un lado, sin que la patria pueda hacer algo más por él. Es posible, no estoy segura, es posible que este cuadro sea posterior a la patria doliente ubicada actualmente en Casa de la Libertad. En todo caso, como se ve, destaca e impacta el ejercicio de literalidad del artista, el pincel de García Meza, que aunque es esencialmente un esteta, amante de Europa y de la Belle Époque, se expresa esta vez sin tapujo alguno porque es necesario hacerlo en su día, en su presente, para su sociedad y, ¿por qué no?, para la nuestra. Las dos patrias madres, como se ven, son sumamente ambiciosas y ricas en composición artística y recargadas en referencias alegóricas. Devela la alta cultura y la interesante comprensión del mundo del artista que 100 años después de haber pintado a las madres patrias aún nos está dando mucho más que pensar. Pues para eso está el arte, para hacernos pensar. A guisa de conclusión, pues bien, y si intentamos aproximarnos a las preguntas de la introducción, ¿qué es para ti la patria? Diremos que, aunque cada quien tiene su propia respuesta, en general tendrá que ver con el concepto de patria como la fuerza telúrica de nuestros ancestros, lo cual nos brinda un sentido de pertenencia, nos libra del ostracismo, de caminar errantes como achaveros y por tanto nos permite vivir, sobrevivir. ¿Es Bolivia una mujer? ¿Es Bolivia una madre? Para ambas preguntas, la respuesta es sí. O así hemos aprendido a comprenderlo. Pues es como una mujer que ha sido tradicionalmente representada, jamás como un hombre. Son amables las pinturas de García Meza en comparación a las del pintor autodidacta cochabambino Manuel Montaño. Hacia fines de siglo, en una imagen de pesadilla, como bien lo dice,
expresamente Margarita Vila, observamos una representación de la joven Bolivia en una mesa de cirugía, en pleno proceso de amputación de sus miembros. En el mismo trágico sentido se comprende su otra obra alegórica, una joven Bolivia, exangüe en tierra, agoniza, una espada clavada en su corazón y un ave de mal agüero posada sobre su cuerpo va comiéndose sus entrañas. Dos imágenes de verdadera pesadilla. No por nada, Pedro Querejazo calificó el estilo de Montaño como ingenuo. Por otro lado, para inicios del siglo XX las ideas evolucionan y un ejemplo de esto es la escultura realizada por Ferruccio Cantelli, la recia joven que se yergue muy cerca de acá, en la Plaza Murillo, ataviada como una guerrera, porta el gorro brillo con el que siempre ha sido representada la patria. Gallarda representa a la madre patria o a la República de Bolivia en palabras de Vila. Nos referimos a esa imagen. Pues bien, aunque en Bolivia son escasas o poco conocidas las manifestaciones artísticas dedicadas a la imagen de la madre patria, en el caso de la madre patria de José García Meza se aprecia el recurso de elementos de valor simbólico y fuertes referencias clásicas en toda su significación, proveniente, por ejemplo, de la antigua Roma. Es probable que para algunos estas imágenes carezcan de significado o les otorguen más bien un significado anodino bajo etiquetas de bonito o feo. Pero sabemos que el arte es más que juicios de valor. Valga, por tanto, ese modesto trabajo para reivindicar al artista que se preocupó por darle un rostro significativo a la patria a través de su obra y que por eso, 100 años más tarde, sigue moviéndonos a repensar, a reflexionar, porque nada permanece en silencio para siempre. ¿Cuánta razón lleva el escritor Javier Marías cuando dice: callar, callar es la aspiración que nadie cumple, nadie, ni aún después de muerto? Bolivia no está muerta, vive a través de sus artistas y de sus imaginarios. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Rosario Barahona, y a nombre del equipo del museo queremos agradecer a ambos por el trabajo, la dedicación y sobre todo compartir estos resultados de investigación y reflexiones. En este espacio quisiéramos abrir las preguntas para el público. No sé si el público tiene alguna pregunta específicamente sobre la exposición de Oscar que estaba enmarcada en la celda 21, el discurso fotográfico de la mujer indígena en la revista Semana Gráfica, así como en la exposición que acabamos de escuchar de Rosario Barahona, que tenía por título La Madre Patria, el análisis de una obra de la colección de la Casa de la Libertad. Entonces abríamos el espacio para las preguntas. Agradecerles por la exposición, tanto la imagen en fotografía como la imagen de las obras pictóricas que tiene la Casa de la Libertad. Hablan mucho y son etapas diferentes en las cuales fueron realizadas, ¿verdad? La pregunta para Rosario es que el tema de la Madre Patria en la Casa de la Libertad, ¿solo hay estas obras o tienen otras más, o fueron identificadas en otros espacios culturales otras obras? Sobre la Madre Patria, concretamente. Bueno, en Casa de la Libertad, que yo lo sepa con exactitud, me parece que esta es la única Madre Patria dentro de nuestras colecciones. Sin embargo, como hemos visto, existen otras representaciones, otras obras de arte en otros museos y también en colecciones privadas, ¿no? Pero en Casa de la Libertad me parece que esta es la única Madre Patria.
Por supuesto, sí tenemos muchísimos otras pinturas que representan a mujeres o pintadas también por mujeres, pero expresamente como madre patria me parece que no. Esta sería la única. Si alguien tiene alguna pregunta más. No sé, Rosario, si nos puedes comentar, perdón, en este sentido que hacía la pregunta Lidia. Entiendo que la Casa de la Libertad, con la ampliación como museo, ha hecho una nueva propuesta curatorial, ¿no? Y entiendo que en algunos casos han llenado algunos vacíos históricos, por ejemplo, ahora se ve el cuadro de Bartolina Sisa. ¿Han también pensado en esta representación de la mujer indígena en el marco de la historia del país? Porque creo que como centro de la Casa del civismo, creo que se considera la Casa de la Libertad, se abre también estos espacios para la diversidad de pueblos indígenas y cómo ha sido el proceso curatorial, si sabes algo que nos puedas comentar. Claro que sí, muy interesante la pregunta. Comentar que, por ejemplo, lo que mencionaba sobre Bartolina Sisa, el retrato de Bartolina Sisa se encuentra en el salón salón principal de Casa de la Libertad, en el Salón de la Independencia, donde fue firmada el Acta de la Independencia, como todos sabemos, y se encuentra desde hace muchos años ya, exactamente no sé cuántos, me parece que ya como tal vez más de 10 años, porque la nueva museografía que se ha implementado en Casa de la Libertad es muy reciente. Se inició el proceso el 2020 y no fue sino hasta el año pasado, 2022, que recién se terminó el proceso de museografía, ¿no? Pandemia de por medio. De tal manera que, en el caso de Bartolina Sisa ya se encontraba en el Salón de la Independencia. Por otro lado, tienes razón, por supuesto, hay cosas que son muy nuevas en Casa de la Libertad, se han llenado vacíos históricos. Por ejemplo, tenemos una sala con pinturas contemporáneas, se podría decir, pintadas todas por artistas nacionales, que trata sobre las revoluciones de la independencia en cada departamento, ¿no? Las luchas por la independencia en cada departamento. Entonces, esto es algo nuevo, este es un espacio nuevo, por ejemplo, en Casa de la Libertad. Y así como ese, también tenemos un nuevo espacio que no es contemporáneo, es un espacio jesuítico y se llama precisamente así, Sala Jesuítica, donde se conservan objetos de muchísimo valor, del siglo XVIII principalmente, pinturas, vargueños, distintos objetos museológicos muy interesantes, pero que son de los siglos pasados, ¿no? Y bueno, eso simplemente para dar un pequeño ejemplo, porque ahora está muy grande, ¿no? Casa de la Libertad. Así que los esperamos en Sucre siempre con mucho gusto. Muchas gracias. No sé si tuviéramos alguna pregunta más. Si no tenemos más preguntas, queremos agradecer a Óscar Manuel Córdoba Sánchez. Muchas gracias, estimado Óscar, por participar y difundir tu exposición justamente sobre la importancia del trabajo visual y gráfico en la época entre la Guerra del Chaco. Y infinitamente a Rosario Barahona Michel, que desde la Casa de la Libertad de Sucre ha venido a comentar justamente sobre estos cuadros icónicos de la colección de la Casa de la Libertad. Comentarles que en unos minutos más vamos a comenzar con la charla magistral encabezada por María Luisa Sux, que va a hablar de la mujer y la nación, representaciones simbólicas de la mujer en la historia en Bolivia. Y antes de despedirnos, hacer un breve receso que les invitamos a tomar algo caliente que tenemos al fondo. Quiero agradecer con un fuerte aplauso a Óscar y a Rosario por participar del Seminario de Culturas Visuales del Museo Nacional de Arte.
Muchas gracias, en un momento volvemos.